la radio de la agencia de noticias Caliyuga, emitiendo la audición número 24. En el día de hoy vamos a tratar prácticamente dos temas que son excluyentes, ¿no? Por un lado, algo que, digamos así, ha empezado a cundir como una noticia sumamente impactante hace un par de días, cuál ha sido la renuncia intempestiva del Papa Benedicto XVI y bueno, y todas las secuelas y comentarios que se han efectuado al respecto. Y el segundo tema, que yo diría que también es fundamental, y que por supuesto hay opiniones también encontradas con respecto al mismo, que es la temática de este diálogo que se ha abierto actualmente con el régimen de Irán a partir de la problemática del famoso atentado de la AMIA del año 94, de julio del 94. Atentado que, como recordemos, produjo la muerte de 85 personas en la República Argentina y que ha generado así una serie de lecturas discrepantes con respecto al mismo. Luego, ya como tercer punto, trataremos acerca de los últimos acontecimientos de la Guerra de Civilizaciones, en especial lo que está aconteciendo en los dos principales frentes de combate, que son el de Malí y el de Siria. Y ahí daremos algunas informaciones exclusivas. Bueno, yendo ya al primer punto, que es el tema del Papa, nuestro permanente colaborador, Julián Ramírez de Bariloche, nos ha enviado un texto que queremos leer aquí y que nos va a servir como una introducción al tema con respecto a la renuncia del Papa. Yo sigo acá con el tema de la conexión, en fin, lamentablemente estamos acá con cuestiones técnicas que a veces no las podemos resolver, pero aparentemente tiene que andar esto, yo no sé por qué no se conecta como corresponde. Contraseña, número de usuario. Está todo bien. Bueno, leeremos a continuación lo de la renuncia del Papa que ha escrito Ramírez y luego procederemos a hacer el comentario pertinente. Dice Ramírez en su texto: la reciente renuncia del Papa Benedicto XVI nos ha llegado algunas reflexiones sobre el tema, más que nada en virtud de las cataratas de informaciones y desinformaciones volcadas por todos los medios de comunicación. Conocido es nuestro punto de vista tradicional, contrario a todo punto de vista moderno, y a esto no escapa la Iglesia Católica. Esta puede ser criticada desde lo superior, es decir, desde la tradición con mayúscula, o desde cualquier punto de vista moderno. Y esto último es lo que leemos, vemos y escuchamos en estos días. Personajes totalmente ajenos a la religión, que jamás la han vivido ni experimentado, ni han sentido la menor preocupación por ella, alegremente y en forma totalmente irresponsable, cuando no de mala fe, se ocupan de discursear sobre el tema de la renuncia del Papa, extendiéndose de paso sobre cuestiones propias de la religión católica. Estos personajes son protestantes, judíos, ateos, agnósticos, marxistas, progresistas, periodistas o cualquier charlatán que tenga un micrófono a su alcance. Su verborragia considera la cuestión desde puntos de vista totalmente modernistas, naturalistas, políticos, sociales, totalmente ajenos a cualquier religión, puesto que no tienen ninguna. La doctrina tradicional es muy crítica de lo que ha sido la Iglesia Católica, responsable en gran parte de la decadencia de la civilización occidental, y esto desde hace varios siglos, no solamente como creen algunos católicos, desde el Concilio Vaticano II, sino desde los siglos XII, XIII, en lo que se conoció como la querella de las investiduras, y la división del catolicismo entre güelfos y gibelinos. Por la brevedad de esta nota,
no podemos extendernos más sobre esta cuestión de importancia fundamental en la historia de Occidente. Pero lo que debe quedar firme es que desde entonces el güelfismo triunfante ha provocado la decadencia de la Iglesia Católica y con ella de toda nuestra civilización. De todas maneras, la elección de un nuevo Papa no alterará en lo fundamental lo que ha llegado a ser la Iglesia totalmente integrada al mundo moderno, con su globalización, su economicismo y su usura. Pero lo que queremos rescatar, y es lo que rechazamos totalmente, es el desborde de toda la crítica y vocinglería de los medios de estos días, que es que la religión en general es algo, como expresaba Julius Evola, y algo muy importante para los que creen. La religión les da sentido a su vida, les permite una orientación a su existencia y una intuición de que hay una realidad invisible, espiritual, divina y sagrada, más real que la simplemente física y material de hombres modernos. Todos los críticos que hemos hecho referencia anteriormente hacen todo lo contrario. No levantan vuelo más alto que el de una gallina, e ignoran lo que es ver desde el vuelo de un cóndor. Somos católicos, pero de ningún modo participamos de las estructuras organizativas de la Iglesia. Nuestro catolicismo tiene sus raíces en lo mejor de nuestro medioevo, fundamentalmente en las órdenes de la caballería, y en un catolicismo gibelino, heroico y guerrero. Nada que preocuparse entonces con la elección de un nuevo papa, al mismo tiempo que rechazamos todo el alboroto de gallinero constituido por los medios de comunicación. Bueno, estas han sido las palabras de nuestro gran amigo Julián Ramírez y que desde ya merecen un comentario al respecto. Yo no sé si usted quiere aquí aportarnos algo. Comparto plenamente lo que dice. Creo que la catástrofe está en la querella de las investiduras, efectivamente, y todo lo demás proviene de ahí. Y creo que lo más grande que ha tenido el medioevo son los órdenes religiosos militares. Así en el mundo islámico como en el mundo cristiano. Creo que es fenomenalmente brillante Ramírez en su crítica, porque los que hablan en realidad no tienen idea de lo que es la religión, ni le interesa lo que es la religión. Incluso cabe dudar de que puedan tener un sentimiento religioso, pues su sentimiento es exclusivamente material. Y la Iglesia Católica no va a avanzar en la medida en que no retome sus mejores tradiciones. Y por supuesto su mejor tradición no es la presente, dándole explicaciones a todo el mundo por qué tiene derecho a vivir. No es que nos falten musulmanes que cometen el mismo error, que andan por ahí llorando que no son terroristas. Pregunta completamente inaceptable, porque nosotros no somos terroristas. Cuando en una mezquita se ve semejante claudicación, ¿no? Cuando se habla de terroristas suicidas, en vez de decir un mártir que se inmoló, como corresponde decirlo a los musulmanes, ¿no? Los demás podrán pensar lo que le parezca. Bueno, vemos cómo a nosotros mismos nos amenaza la decadencia. La misma decadencia que destruyó Occidente, la misma decadencia que destruyó el mundo después, que proviene de aquel fatal desenlace de la lucha de güelfos y gibelinos, de la derrota de los gibelinos, que yo lamento muchísimo, ¿verdad? Porque eran los gibelinos los aliados ideales para el Islam. Bueno, yo quiero efectuar algunas reflexiones explícitamente como católico que soy, y diferiré quizás en algunos conceptos con el amigo Madí, y con el cual integramos este importante frente cristiano-islámico. Somos los dos referentes del mismo, él por el lado del Islam y yo por el lado de la Iglesia. Y quiero efectuar así una serie de reflexiones con respecto a lo que ha sucedido, y retomando un poco lo que nos ha dicho el gran amigo Ramírez. Yo creo que aquí, con respecto al tema del Papa,
podemos encontrarnos con dos tipos de comentarios. O sea, por un lado, una serie de comentarios optimistas, que tienden a levantar el ánimo, y tienden a decir que bien, este hombre ha actuado con una gran honestidad, ha reconocido su estado de falta de salud, su debilidad física, que le impide llevar adelante la cátedra de Pedro, y renuncia, para darle el lugar a otro más capacitado que él. Entonces encontramos una serie de reflexiones que humano que es el Papa, qué bien que ha actuado, qué bien que va a la Iglesia. Y otros, en cambio, que suelen ver una serie de manos negras que habrían estado actuando por detrás de los bastidores para desencadenar esta coyuntura, masonerías, una serie de corrupciones adentro de la Iglesia, desfalcos, Banco Ambrosiano, propaganda DUE, en fin, toda esa serie de versiones que suelen alimentar a estos analistas de los cuales hablaba también nuestro amigo Ramírez. O sea, nos encontramos aquí con algún acontecimiento que nos recuerda el famoso 11 de septiembre del 2001, en donde por un lado estaban los que lloraban los hechos y por otro lado los que buscaban detrás de los mismos una serie de manos ocultas y secretas. Ahora, yo creo que los hechos hablan muy bien, directamente. Los hechos son demasiados en estos momentos sensibles. Y lo que para algunos representa una señal optimista, a mí, por el contrario, me genera una serie de angustias y de reflexiones negativas. Que el Papa sea demasiado humano para mí es un acto de decadencia, porque el Papa en realidad, de acuerdo a la tradición católica, tiene que ser una figura más que humana, tiene que ser un pontífice, tiene que ser alguien que, ante una circunstancia física infausta, una enfermedad o lo que sea, lo mismo permanezca en el cargo. Ahora acá hay un hecho que yo quiero resaltar, y que es el siguiente. Ha dicho muy bien Ramírez, con el Concilio Vaticano II se ha producido un vuelco importante en la Iglesia, que como él señala, no es que surgió con el Concilio Vaticano II, esto venía de lejos. La claudicación de la Iglesia ante el mundo moderno es un fenómeno lejano. Recordemos los discursos favorables a la democracia emitidos por Pío XII, que fue anterior al Concilio Vaticano II. Papa tradicional, como se decía, o conservador, a veces se mezclan esos conceptos. Y recordemos, por ejemplo, también cómo la Iglesia concilió constantemente y que aún documentos tan trascendentes y tan críticos hacia la modernidad, como por ejemplo puede haber sido el Sílabus de Pío IX, sin embargo, silencian la condena explícita a la democracia. Con el Concilio Vaticano II se dio un vuelco muy grande. ¿Y el vuelco en qué ha consistido principalmente? En una apertura total hacia el mundo moderno. No solamente desde el punto de vista de sostener sus quimeras, sino de hacer ingresar al mismo mundo moderno en las mismas estructuras de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, lo que ha sido la claudicación última ha sido la modificación del misal, ha sido la modificación del rito. O sea, cada vez se ha ido presenciando un fenómeno que ha sido corrosivo para el catolicismo. ¿Cuál fue? La pérdida de sacralidad de sus ritos y de sus instituciones y figuras. La misa tradicional, que era una misa en la cual se efectuaba un sacrificio, se reiteraba el sacrificio de Jesús, la comunión se convertía en un cuerpo místico, no era simplemente una rememoración, la transustanciación, el hecho de que se rezara de espaldas al público, el hecho de que el misal fuera en latín para generar justamente un sentido de trascendencia, eso se perdió totalmente. Las guitarras, el besuqueo, el abrazarse, o sea, cada vez la socialización de la iglesia, la mundanización, en vez de generar abismos, en vez de generar grandes distancias, cercanías. Cada vez la iglesia más cercana al mundo. Y esto se fue profundizando cada vez más. Algunos han dicho que con el Papa anterior, no hablemos de Benedicto XVI, hablemos de
de Juan Pablo II, que algunos lo llegaron a considerar como un papa renovador con respecto al concilio. Y yo quiero señalar aquí una anécdota. Yo siempre tengo esa tendencia a citar anécdotas personales, quizás sea un defecto, aunque usted creo que Madrid a veces hace lo mismo. Yo solía escribir en una revista católica, que era la revista Cabildo, en una época que estuve bastante cercano a esa revista, pero claro, lo hacía siempre con una visión muy crítica. Yo criticaba el accionar de la Iglesia y especialmente a mí me impactó sobremanera la visita de Juan Pablo II durante la Guerra de Malvinas, que generó un cambio radical en la guerra y fue el factor determinante de nuestra derrota militar. Y yo recuerdo en un artículo que escribí que mencioné justamente la figura del Papa Viajero, inaugurada justamente por Juan Pablo II. Juan Pablo II significó un cambio importante en la Iglesia Católica, porque fue un cambio político en la medida que trató de, digamos así, socavar a esta tendencia tercermundista que había inaugurado Paulo VI, que fue un papa progresista, un papa modernista, pero para hacer ingresar a la Iglesia en el concierto político, trató de acercarla a las fuerzas occidentales para abatir al comunismo, al cual en ese momento consideró que era el rival principal. Entonces, la idea que existía en ese momento era tratar de cristianizar el Occidente, el mundo moderno, las Naciones Unidas. Los papas se conformaron con convertir a los grandes líderes, a Tony Blair, se decía que lo iban a convertir a Bush. En la guerra de Malvinas, cuando vinieron, se volcaron del lado de Inglaterra y de Estados Unidos porque no querían generarles un frente de combate que los distrajera de lo principal, que era la lucha contra el comunismo. Y yo en ese artículo, volviendo, que tenía la sangre en el ojo con respecto al tema del accionar del Papa en ese momento, hablé del Papa Viajero y mencioné que nos encontramos frente a una figura peripatética, totalmente discrepante con lo que habían sido los papas tradicionalmente. El Papa nunca se movía de su ciudad santa, Roma, el Palacio del Vaticano. Era algo parecido a lo que podía haber sido en su momento el emperador chino, que vivía en una ciudad oculta, lejos del pueblo. El pueblo lo podía ver al Papa cuando se hacían las celebraciones en la Plaza del San Pedro, pero nunca un papa salía de viaje, nunca un papa se trasladaba de un lugar a otro, porque era el equivalente a un motor inmóvil, como Aristóteles, una causa final que mueve sin ser movida. O sea, genera esa sensación de permanencia, no es humano, es más que humano, es pontífice. ¿Qué quiere decir pontífice? Que establece un puente entre el más acá y el más allá, es un intermediario entre esta vida y la otra vida. Entonces, la idea de que un papa está allí hasta que se muere, es lógico, solamente puede suceder en un papa que no sea viajero, en un papa que esté siempre en el lugar que corresponde. Recordemos el ejemplo típico que nos daba Juan Pablo II antes de morir. Nunca dejó de viajar, y hasta generando esa imagen decadente de un ser que se agarraba casi moribundo en sus viajes interminables por el mundo. El Papa no tiene que viajar, el Papa tiene que estar siempre en un lugar fijo, presente, como un motor inmóvil. Entonces es lógico que un Papa hoy en día, de acuerdo a esta mentalidad moderna, pueda ser Papa únicamente si está en sus facultades físicas totales y plenas. No puede haber un Papa enfermo. Sería imposible concebirlo porque no puede viajar, no puede moverse. Ha cambiado totalmente la función del Papa. Fíjense que este último Papa agrega otros elementos, ingresa la tecnología, tuitea. ¿Cómo puede ser que un Papa entre en el Twitter? Esto es una cosa descabellada, disparatada. O sea, tiene que ser un ser ajeno a la mundanidad, totalmente afuera de este mundo. Eso es lo que hace que la Iglesia sea grande, o sea, únicamente en la medida que genera distancias, no en la medida que se confunde con el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Esa es la pregunta. Todos se preguntan, ¿y quién va a venir ahora?
Y bueno, ya sabemos, va a tener que venir un papa joven, vigoroso, viajero, o sea, que pueda realizar todas las actividades mundanas que se necesitan en una época de profunda decadencia como la actual. Y de paso un pequeño detalle técnico para los operadores, porque acabamos de regularizar la radio y ya se está escuchando en vivo. A mi parecer, el problema de la pérdida de sacralidad es lo que más perjudica a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo una excelente unidad con el pueblo históricamente. No necesita acercarse, todo lo contrario. Esa existencia distanciada del ente sacral, en este caso el Papa, es lo que le presta el mayor poder. En el momento en que se abre al mundo, no se abre a ese mundo más allá de que quisiera evangelizar y que objetivamente defendiera valores importantes como el rechazo del aborto, la eutanasia y el infanticidio. En realidad trataba de cautivar a unas masas que no le interesa la opinión de él y a una serie de intereses a la cual no le interesan los valores espirituales. Porque al que tiene la clínica llave en mano para establecer el aborto no le interesa que venga el Papa a decir que eso no es lo correcto. Por otra parte, sus adversarios, cuando él hizo la autocrítica de los errores de la Iglesia, sus adversarios, todos los adversarios, incluso hasta los amigos, no fueron capaces de hacer autocrítica también. Porque yo como musulmán soy de la opinión que todos tenemos que hacer autocrítica, no solamente los católicos. Los judíos no la hicieron, los protestantes no la hicieron, nosotros no la hicimos, ¿no? Así que, mea culpa. Él hizo una autocrítica, era correcto. Se autocriticó de habernos hecho la guerra. No tendría que haberlo hecho. La noción de Jesús no es hacer la guerra. Dijo que nosotros teníamos razón, porque en nuestras nociones está la guerra. Intentó quedar bien con todo el mundo, pero no se puede quedar bien con todo el mundo si los demás no quieren quedar bien también. No sirve abrirse al mundo moderno ese error que nosotros los musulmanes también cometimos con la filosofía griega en su tiempo. Cuando Ibn Taymiyya y otros maestros arrojaron la filosofía griega del Islam y lo salvaron. De los errores del Islam político, nacionalismo laico, sin ir más lejos, el socialismo, ¿no es cierto? Los Gaddafis, los Saddam Hussein, nos conducen también fuera del Islam. Las personas que ponen cartelitos que dicen renuncien al árabe y hagan su ritual en castellano, es porque no conocen que la lengua sagrada no puede ser cambiada. Y cuando el sacerdote estaba de espaldas a la gente, en realidad estaba de frente a Dios, mostrando que lo importante es el altar. En el catolicismo tradicional y en el Islam, el que dirige la oración está, en un caso en dirección a la Meca, en otro caso en relación con la divinidad. Por eso está de espaldas a los demás, a los hombres, porque es el que vincula al hombre con Dios. En el caso católico, particularmente dada la consagración que sus clérigos tienen, el que esté mirando a la gente es darle la espalda a Dios. Es equivocado el criterio moderno. No permite garantizar las lenguas romances, lo mismo que da el latín. Más allá de que el latín hubiese sido un idioma cualquiera, el honor de verdad se vuelve sacral cuando los católicos lo toman. Por eso la Iglesia griega continúa con la oración en griego. Por eso en el Islam se mantiene el árabe y por eso los judíos mantienen el hebreo. Y los hindúes el sánscrito, ¿no? Y no es equivocado. Lo equivocado son las reformas, las guitarritas, las tonterías que se cantan ahí. Mucho más grave que la teología de liberación. Pues en todo caso, la teología de liberación, una concepción marxista del cristianismo, o la teología de la muerte de Dios, la concepción liberal del catolicismo, del cristianismo,
se podrán discutir o no discutir en qué medida son o no son cristianas. Ya lo hizo, por otra parte, Juan Pablo II y acabó con ambas. Y de cualquier manera, lo que perdió es más que lo que ganó. El anterior papa que abdicó, que era tenido por santo, para algunos debería estar en el infierno. Porque, por otra parte, un cargo de esa envergadura no se puede renunciar. No importa si Benedicto se muere. Benedicto tiene que morir en el cargo. Sí, termino de contar la anécdota, ¿no? Esa que yo estaba mencionando del Papa Viajero. Bueno, desde ya que nunca pudo aparecer ese artículo en esa revista, ¿eh? En donde se criticaba al Papa por su carácter peripatético. Y porque, por supuesto, en general los sectores güelfos siempre han sido incondicionales a la figura del Papa y nunca lo han querido criticar, ni siquiera cuando ha habido evidencias claras, como fue la actuación del Papa en la Guerra de Malvinas. Pero este Papa, ya que estamos, quiero agregar algunos detalles significativos de su actuación, que ha sido nefasta en varios aspectos. O sea, él se ha embanderado totalmente del lado, en la guerra de civilizaciones que nosotros tenemos, se ha embanderado abiertamente en contra del Islam fundamentalista, a través de sus múltiples actuaciones, como la condena del Islam como violento, y permanentemente ha avalado las intervenciones que se han efectuado en contra de los países islámicos, como Afganistán, aún la guerra de Irak, que nunca fue condenada por el Papa, y así sucesivamente. O sea, ha habido actuaciones claras del Papa que lo han enrolado del lado de los norteamericanos y de los ingleses, del mundo libre. O sea, ha sido una continuidad de lo que fue la política del cardenal Wojtyla, cuando en realidad, lo que tendría que haber hecho el Papa es haberse puesto en contra de los poderes fácticos del mundo moderno y haber visto con buenos ojos aquellas cosmovisiones que plantean lo sagrado por encima de lo profano, aunque fueran de otra religión. Ese es el ecumenismo verdadero que tendría que haber planteado. En cambio, él ha sostenido la necesidad de un diálogo con los judíos, pero no con los judíos ortodoxos que niegan al Estado de Israel, sino con aquellos judíos que avalan al Estado de Israel. Así que ha sido un papa que ha sido nefasto totalmente, y que el único hecho, ya que usted hablaba de lenguas sagradas y tradicionales, el único hecho que yo puedo rescatar de él ha sido que su renuncia fuera emitida en latín. Eso me parece un pequeño atisbo, aunque sea lejano, de haber mantenido en pie una cosa tradicional todavía, que la renuncia haya sido hecha en latín. Un lejano eco de lo que fue el catolicismo. Hoy en un estado de total decadencia. Sí, pero las consintió las misas en latín. Pero no las condenó, pero fíjese usted cuál ha sido la política de él. Digamos así, las ha tolerado, pero no es que ha vuelto al misal tradicional, sino que aceptó que las personas que querían seguir con el antiguo rito lo pudieran practicar. Por eso, digamos así, integró a los lefebristas adentro de la iglesia, pero con eso no se resuelve nada, porque el problema principal, exacto, el problema principal no es que algunos puedan practicar esas misas, sino que el catolicismo en su conjunto vuelva a las raíces que tuvo. O sea, que la misa vuelva a ser sagrada, vuelva a ser realmente una misa, no una mera rememoración parecida a las ceremonias protestantes. Que a eso se ha convertido la misa católica. Podemos hablar del clero carismático, ¿no? Que llega a un nivel de idiotez absoluta, ¿no es cierto?, para evitar perder la gente a manos de los evangelistas. Porque ese clero carismático hace ridículo, realmente, no es serio, y el único objetivo que tiene es no perder a la gente a manos de los protestantes, que hacen eso mismo, ¿no? Porque dice que hablan en lenguas cuando hablan estupideces, en vez de hablar en lenguas. Se presupone en toda concepción religiosa que la presencia de Dios en un alma implica paz, felicidad, serenidad, ponderación,
no estúpidos que andan escupiendo por el suelo. Eso no tiene nada, eso es una enfermedad mental, no es un criterio religioso, que está bien en ciertos grupos evangélicos, ¿no es cierto? Ahora, en la Iglesia Católica se les consintió para no perderlos. No se hace política con lo sagrado. Bueno, creo que le hemos dedicado un espacio muy vasto a este tema y yo creo que tenemos que pasar al tema siguiente, que es este conflicto que se ha suscitado en nuestro país con respecto al tema del diálogo abierto con Irán y las posturas políticas que se han desarrollado actualmente, en donde las fuerzas opositoras unánimemente se han puesto en contra del gobierno. Y enos aquí una cosa curiosa, la primera vez que vemos que la colectividad judía, a través de sus instituciones principales, la AMI y la DAIA, está acompañada por todas las fuerzas opositoras y el único que hoy en día se enfrenta a tales fuerzas es el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, nosotros queremos aquí hacer una serie de acotaciones. Desde ya que no somos, digamos así, las personas que hablemos aquí simpatizantes del gobierno kirchnerista, ni mucho menos, lo hemos criticado muchísimas veces, yo mismo he escrito cosas críticas en contra de dicho gobierno, pero tengo que reconocer, como lo dije en el programa anterior, que cuando se da algún acontecimiento que considero que puede ser positivo, es bueno resaltarlo y señalarlo, aunque a veces las motivaciones que lo hayan determinado no sean las mismas que tenemos nosotros. Pero a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención dos cosas de todo este problema, que de paso lo resumimos para nuestro público no argentino. Y recordarán que en el año 1994 hubo un gran atentado contra la Mutual Judía, en el cual murieron 85 personas, y se iniciaron sucesivas investigaciones por las cuales se terminó incriminando al Estado de Irán a través de varios actuales funcionarios, que en aquel momento estaban en la Argentina como diplomáticos, como los principales responsables de ese atentado. Y a partir de allí se generó todo un conflicto internacional por el cual el gobierno argentino llamaba a esos diplomáticos a que vinieran aquí a la Argentina a declarar, y el gobierno de Irán se negaba sucesivamente, y pienso yo con razón, porque obviamente la justicia argentina no se destaca por ser una justicia imparcial, es una justicia, y yo que lo he padecido en carne propia sé que es una justicia totalmente permeable al sionismo, y bueno, por un tiempo la Argentina dijo, propuso estados neutrales, y yo considero que no existen los estados neutrales hoy en día, o se está con el sionismo o se está en contra del sionismo. Es imposible eso, estados neutrales. Entonces, aparentemente, o sea, hubo un acuerdo entre el gobierno argentino y el de Irán para que fueran directamente funcionarios de la justicia argentina a interrogar en Irán mismo a estas personas, a fin de que den su versión con respecto a los hechos y a su vez escuchen las imputaciones que les hacen los funcionarios judiciales argentinos. Bueno, eso a mí me parece una cosa correcta, yo no la puedo criticar de ninguna manera. Pero aquí, claro, ha sucedido lo siguiente, que yo lo mencioné en el programa pasado, que el Estado de Israel se sintió en un determinado momento con autoridad suficiente como para criticar este acuerdo con el gobierno argentino, y entonces tuvimos, digamos así, la grata noticia de que el ministro de Relaciones Exteriores, que es de origen judío, criticó esta intromisión del gobierno de Israel en la vida política argentina, porque diciendo que los que murieron allí, si bien eran de origen judío, eran ciudadanos argentinos. Además que no todos eran judíos, pero aún suponiendo que hubieran muerto todas personas de origen judío, eran argentinas, es un problema interno de la Argentina. Distinto de lo que sucedió en la embajada, de lo cual hablaremos. 2 años antes hubo otro hecho similar en la embajada de Israel, en donde, bueno, eso fue, la embajada es siempre un territorio de otro país, o sea, si bien está en la Argentina, pertenece al Estado extranjero, es un territorio del Estado argentino, si bien tiene que regirse por las leyes argentinas.
Bueno, eso yo dije en su momento, en la audición pasada, que esto solamente pudo suceder porque era un ministro judío. Solo los judíos pueden hablar mal del Estado de Israel en la República Argentina, porque si esto lo hubiera hecho una persona no judía, hubiera recibido una serie de persecuciones. Ya no era ministro. Bueno, pero nos aquí que hemos escuchado una intervención de la Presidenta de la República justificando ese acuerdo que nos ha llamado también poderosamente la atención y que por supuesto en los conceptos que voy a analizar aquí no fue de ninguna manera comentada por esta prensa servil que tenemos, tanto la opositora como la oficialista. Son prensas que hablan de cosas totalmente superfluas, escabullen los problemas principales, y nosotros nos encontramos con una oposición hoy en día que ha asumido una defensa exacerbada de los principios sustentados por el sionismo, como ser descalificar al gobierno islámico de Irán simplemente por el hecho de que ha negado el holocausto, lo cual, bueno, es una postura filosófica, científica, que la puede sostener cualquiera. O sea, no es que Ahmadinejad haya dicho que estuvo bien matar 6 millones de judíos, o sea, simplemente ha dicho que no es cierto que murieron 6 millones de judíos, y tiene sus elementos como para sostenerlo. O sea, eso no lo descalifica de ninguna manera, es un punto de vista. O sea, no se puede descalificar un gobierno simplemente porque su gobernante sostiene tal cosa. Es una cosa absurda. Además, ni siquiera es el conjunto el que no cree en el holocausto. Es en realidad el presidente. Es el presidente. Si los anteriores presidentes no han planteado jamás este tema, y futuro presidente que se elige ahora, a mitad de año, probablemente sea Rafsanjani. El problema del gobierno argentino ha sido que el hombre más próximo a Estados Unidos en Irán es Rafsanjani, de lo que no se sigue que sea un agente colonial, sino que uno de los acusados de la notificación roja, y a la que sacaron inmediatamente los norteamericanos, es el expresidente Rafsanjani. El expresidente Rafsanjani es partidario de un acuerdo con Estados Unidos, y Ahmadinejad no. Así que resulta ser que el hombre que dicen que ordenó el atentado es mejor persona que el que niega el holocausto. Es una cosa curiosa, porque negar el holocausto es un criterio político, pero hacer un atentado no es un criterio político. Entonces, el presidente Rafsanjani, los norteamericanos lo liberaron inmediatamente de la acusación. Lo mismo que al ministro Soleimanpour. Hombres que propician en el seno de Irán el acuerdo que está en camino con Estados Unidos, pero que la otra fracción también la puede hacer. Por eso mismo. Usted con lo suyo, yo quería terminar mi concepto para después cederle inmediatamente la palabra, que yo sé que Mahdi tiene cosas importantísimas que decirnos porque ya me estuvo comentando cosas que realmente él conoce en exclusividad sobre el tema. No, yo quiero continuar con lo de Cristina Kirchner, que me llamó la atención que ella dijo en algún momento en su discurso, profundizó su crítica a Israel, y dijo algo que a mí me llamó la atención y que quisiéramos que lo comentáramos un poco. Entonces ella dice, ¿por qué el gobierno de Israel se preocupa tanto? Dice, por el atentado de la AMIA, y no se preocupa en cambio por el atentado contra su embajada, y que ha quedado prácticamente ahí paralizado, nunca más se ha dicho nada con respecto a eso. Yo quiero recordar algo aquí, y aparte dijo algo más, que yo quiero que no se escape de los conceptos. Mencionó un hecho que en su momento tuvo un gran impacto, porque cuando se dio el atentado en la Embajada de Israel en el año 1992, ese atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia en razón de la jurisdicción. Le correspondía a la Corte investigar lo relativo a acontecimientos en embajadas. La Corte Suprema de Justicia le encargó a uno de sus miembros, el doctor Levene, que ahora no está, que investigara el atentado. Y el doctor Levene nombró a un perito, el arquitecto León, que había sido en su momento experto en explosivos
durante la Segunda Guerra Mundial, pero del lado de los aliados, o sea, del cual no se podía sospechar que tuviese simpatías nazis. Y no es aquí que este perito, luego de una investigación exhaustiva, llegó a la conclusión de que no hubo ningún atentado en la Embajada de Israel, sino que se produjo un accidente. Al parecer, una garrafa de un operario estalló e hizo volar un polvorín de explosivos que debía estar almacenado en la Embajada de Israel. Y eso fue lo que produjo esa tremenda explosión, fue una implosión desde adentro. Entonces, y hubo varios detalles más, que hasta yo los recuerdo haberlos visto. Había subsuelos en la embajada con personas vivas y fueron inmediatamente miembros de la inteligencia judía a impedir que los socorristas argentinos pudiesen tomar contacto directo con las posibles víctimas que había habido en esa explosión. O sea, varios hechos. Entonces, la presidenta planteó con Tino la razón por la cual Israel se interesa tanto por el atentado de la AMIA, pero en cambio no se preocupa, como corresponde, de eso que aconteció en el año 1992 con su embajada, en donde sí murieron funcionarios del gobierno de Israel en ese hecho, pero indudablemente no conviene que se sepa que fue un accidente interno, porque eso implicaría averiguar las razones por las cuales una embajada de un país extranjero tenía almacenados una serie de explosivos. Así que muy saludable que se vuelvan a mencionar tales hechos en la sociedad argentina y me parece muy bien que se realice este contacto con el gobierno iraní, aunque, como decía muy bien Madí, las razones no sean necesariamente las mismas que podamos tener nosotros los que estamos en una vertiente tradicional. En honor de verdad, habida cuenta la revuelta islámica que existe en el mundo árabe, la guerra civil en Siria, la instalación del gobierno islámico en Egipto, en Túnez, en Libia, pone a los Estados Unidos en un problema con la hermandad musulmana y con grupos escindidos de la hermandad musulmana, como por ejemplo Al-Qaeda. Como la mayoría del mundo islámico es sunna, no shia como Irán, Irán está incapacitado para conducir una rebelión general contra Occidente. En cambio, la hermandad sí que está capacitada. Algunos se podrá preguntar si quiere o no quiere, esa es otra cuestión. Ahora bien, Estados Unidos tiene la vocación de negociar con Irán. No solo Estados Unidos, Alemania está dispuesto. El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos dice que no está de acuerdo que el Congreso sufra la presión del lobby judío. Palabra más que interesante en un ex senador. Además, cuando él fue senador republicano, votó contra las sanciones a Irán. El jefe de inteligencia, el director de la CIA, Brennan, viejo torturador y uno de los criminales de guerra más grandes del mundo, también sostiene que hay que acordar con Irán. El secretario de Estado John Kerry, veterano de la guerra de Vietnam y conocedor profundo de la realidad, planteó a Ali Khamenei, líder espiritual de Irán, guía espiritual de la nación y la máxima autoridad del país, un acuerdo cuando él quiera. Esto es debido a que el verdadero problema está siendo provocado por las milicias sunnas en todos los países donde se puede alterar el orden, donde ya se alteró, para dolor del imperio, no sabe qué hacer con el presidente Morsi. Es suficientemente moderado como para hablar con todos, pero no cede un punto. Estableció la ley islámica, llamó a elecciones, llamó la dictadura militar a elecciones y ganó la presidencia. Él llamó a elecciones para una asamblea constituyente y se estableció la Sharia, la ley islámica. La razón de la Sharia y la clave de por qué molesta al imperialismo y al capitalismo es porque prohíbe la usura, el préstamo a interés, todo lo demás es verso. A ellos no les interesan los derechos humanos, por eso tienen campos de concentración. Luego, la rebelión en Siria, luego el establecimiento de un gobierno islámico
en Libia que impidió a los marines desembarcar para vengarse de los atacantes que mataron a un embajador y 3 agentes de la CIA. Considérese que un hecho de esta envergadura, pero muy menor, que le hayan pisado el pie al embajador, era el motivo para invadir la República Dominicana o Haití. Por mucho menos ha caído Granada, ¿no es cierto? Una nación que dio, 1/3 de su población dio su vida por luchar contra el imperialismo. Y el verdadero problema no es Irán. En realidad necesitan acordar con Irán. ¿Por qué Irán? Sostiene al presidente títere Karzai en la lucha contra el Talibán. Sostiene al primer ministro al-Maliki, un directivo de la multinacional Unocal, que funge como primer ministro títere en Irak. Como es shia, recibe la protección de Ahmadinejad incluso. En este contexto, y aparte apoya al de Siria. Claro, además sostienen al presidente laico al-Assad. En este sentido, para Israel como para Estados Unidos, la derrota de los regímenes laicos, incluso uno hostil como era al-Assad, ¿no es cierto? Porque Mubarak, Gaddafi, Ben Ali eran gente servil. Al-Assad no era tan sencillo, pero como alternativa es mejor. La realidad es que el establecimiento del fundamentalismo islámico es el verdadero problema. Y como la mayoría de los musulmanes somos sunna, no shia, Irán es un país ideal para hacer un acuerdo. Y es el país ideal para hacer un acuerdo. Por una razón más que profunda. Porque cuando se tiene un enemigo, Maquiavel lo enseñaba que hay que apoyar a la fracción minoritaria. Esto no es en desdoro del Estado iraní. Y otra cosa que hay que computar es la caída del lobby judío en todas partes del mundo. Que el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos se atreva a decir que el lobby judío no tiene que intervenir en el Congreso norteamericano, cosa que es obvia, pero que viene ocurriendo desde hace años, y que hay gente que ha perdido sus cargos de profesor en Harvard por decir lo mismo, pero ahí lo van a nombrar secretario, que se plantea una negociación con Irán en Estados Unidos, le abre la puerta al gobierno argentino a cesar con una acusación ridícula contra uno de sus mayores compradores. Es decir, Irán deja entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en Argentina y además dejó 1.500 millones, de los cuales Cristina se llevó 600. Entonces, todo el amor, ¿no es cierto? El corazón de Cristina tiene forma de billetera. Allí donde hay dinero y el poder lo autorice, allá fue Cristina, como va siempre, ¿no es cierto? Demostrándose que, qué duda cabe, mayor nivel político que todos sus adversarios juntos. No es la primera vez que se ve, ¿no es cierto? Yo tengo cariño por algunos de los adversarios. No obstante, como cuando no encuentran la manera de oponerse, creen porque el reloj le atrasa, que un acuerdo con Israel es un buen acuerdo, ¿no? Y en términos maquiavélicos no lo es, porque si no lo haría Cristina. Acá hay una cosa sencilla: si Estados Unidos no hubiera decidido acordar con Irán, Cristina no puede acordar con Irán, porque los lazos de dependencia son enormes. Si Cristina se enfrenta con el Estado de Israel y con la comunidad judía, es porque el Estado de Israel y la comunidad judía no cuentan con el poder de obligar a Cristina a perder el cargo. Porque Cristina lo que más estima es el cargo. Si Cristina negocia con los iraníes y cede completamente todo, como se dio, firma un verdadero tratado de paz, que no, en términos islámicos se llama un tratado de paz contractual. Porque todas las decisiones quedan en manos de Irán. El juicio se va a hacer en Irán, de modo y manera que van a salir a suelto. Y si no salen a suelto, no van a salir nunca de Irán. Porque Irán no va a cambiar de posición, y menos ahora, porque hay elecciones. Incluso uno de los acusados, Bahiri, el ministro de Defensa, es candidato a la presidencia. Para cuando se constituya y se lleve adelante el juicio, si Bahiri es presidente de Irán, ¿cómo lo van a traer? Sí, concretamente yo no creo personalmente que Irán haya sido el responsable del atentado de la AMIA. Yo tampoco. Pero de todos modos, yo tampoco creo
Yo tampoco creo que también este haya sido un autoatentado. Digamos, como alguno ha dicho, Israel lo hizo para que no se prestara atención a lo que pasó en la embajada. Yo no creo que haya sido así. Yo pienso que fue un golpe efectuado por el fundamentalismo islámico, el cual puede admitir varias manifestaciones, no solamente no solamente no solamente la cita. Bueno, lo de Al Qaeda no sabemos si es cierto o no, porque de todos modos se hicieron cargo. Es decir, en tiempos en que negociaban un acuerdo con Irán, la dirigencia de Al Qaeda se hizo cargo del atentado. Siempre fue ignorado, pero algunos medios de comunicación, por ejemplo, el periodista La Nata lo trató. Es sorprendente, Estados Unidos y Israel no quisieron saber nada de que fuera Al Qaeda, que es una posibilidad perfectamente válida, porque cuenta con los medios, está con Estados Unidos, más fácil no puede ser Argentina, y más de aquella época. Entonces, si hubiese sido Al Qaeda, que rechazó todo el mundo que fuera Al Qaeda, no sé cómo saben quién fue, o es que saben, precisamente porque saben, es que acusan a Irán que como es inocente no tiene defensa. Bueno, de todos modos hay también otro hecho que no se puede soslayar, pero en fin, tampoco me quiero extender mucho, pero lo menciono simplemente. Y fue la circunstancia de que el que era en ese entonces presidente, Menem, para llegar a la presidencia había acordado con el mundo árabe. Hay un famoso trotskista del ERP, que escribió un libro, Gorriarán Merlo, que menciona una reunión en la cual él estuvo presente y donde estaba también presente Menem, y en donde exaltaba en ese momento, antes de ser presidente de la República, que se iba a poner a la cabeza de una lucha en contra del imperialismo norteamericano, ¿no? Cosa que después no hace cuando llega al poder, porque se entrega, como dice a través de su ministro, en relaciones carnales con los norteamericanos, e interviene incluso en la guerra de Irak, mandando una fragata a esa guerra, o sea, que participó de la invasión de Irak. Prestando el apoyo simbólico. Prestando el apoyo. Es lo que más importa. Bueno, no solo simbólico, porque una fragata es una fragata también. Sí, bueno, de todos modos. Bueno, de todos modos, claro, pero dio su apoyo. Claro. E indudablemente el mundo árabe, que en ese aspecto es tremendamente, digamos así, vengativo, no perdona tan fácilmente a quien traicionó, porque Menem fue subvencionado, a diferencia de los Kirchner, que tenían dinero. Menem fue subvencionado para llegar al poder, porque alguien le pagó la campaña electoral, y se sabe que ese dinero vino del mundo árabe. Entonces posiblemente, esa es una eventualidad, yo no tengo pruebas para acusar a nadie, de ese lado puede haber venido también el atentado, porque se mataban dos pájaros de un tiro. Por un lado se atacaba a Israel, y por otro lado a Menem se le creaba un problema, como también se le creó con el hijo. Como dijo la pista siria. Bueno, lo que se llama la pista siria, que podía haber sido la pista libia también, pero en realidad es el mundo árabe que reacciona ante alguien de ese origen, que simuló apoyarlos y que después se dio vuelta en una desbandada. Entonces puede haber sido también por ese lado el atentado. ¿Por qué incriminar necesariamente a Irán? Entonces, qué bueno que Irán tenga la posibilidad ahora de poder explicar lo que realmente sucedió, y posiblemente muchas de estas cosas salgan a la luz, salgan a relucir. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Quiera Dios. Nos quedan unos pocos minutos, y bueno, yo quiero hacer alguna alusión a los últimos acontecimientos bélicos que han acontecido en la guerra de civilizaciones, pero quiero mencionar uno en especial, que es la guerra de Malí. Porque guerra de la cual se habla muy poco, o casi ni se habla. Lo oculta la prensa. La prensa lo oculta, pero es una guerra fundamental, porque la guerra de Malí es la guerra del continente africano, y eso es un polvorín que se va a expandir a todas partes. No por nada Francia ha decidido intervenir en Malí, y no lo ha hecho unilateralmente. Es falso eso que lo ha hecho unilateralmente. No, con respaldo de Estados Unidos. Con respaldo de Estados Unidos y de la Unión Europea, que le han encargado a Francia, por el hecho de haber sido potencia colonial de entonces, de participar allí, porque además hay intereses económicos de por medio, porque los países cercanos a Malí en sí mismo es una nación pobre, pero cerca de Malí está Nigeria,
en donde están las principales reservas de uranio, Níger, y Nigeria, en donde están importantes reservas de petróleo. Entonces, por un lado la cuestión económica, y por otro lado el peligro que representa el fundamentalismo para el mundo islámico y la necesidad de coartarlos de cuajo. Ahora, ¿qué ha sucedido en Malí? Dos palabras rápidas antes de que termine el programa. Ha sucedido exactamente lo mismo que sucedió en Afganistán, o sea, sin ninguna diferencia, porque se dejó avanzar, no se opuso a una resistencia directa. Bush se entusiasmó cuando en menos de un mes logró terminar con el poder talibán. Bueno, a Francia le pasó lo mismo en Malí. En el norte de Malí, donde se habían afincado el Emirato de Azawad, las fuerzas fundamentalistas habían conquistado las principales ciudades, Timbuktu, Gao y otras más, y de repente, en pocos días, Francia recupera todo. Primera parte. ¿Y la segunda cuál ha sido? Inmediatamente la reacción. En estos días hemos sabido que ha comenzado la reacción fundamentalista. La guerrilla. 4 millones de kilómetros cuadrados. 4 millones de kilómetros cuadrados peleando los franceses contra población del desierto, negra y árabe. En este caso, y los tuareg, incluso, grupo peligrosísimo, nómade. Naturalmente no pueden defender Timbuktu y Gao. Lo lógico es que se echen al desierto, como acá diríamos echarse al monte. Exacto. La estrategia de Bin Laden, porque estos grupos responden a esta orientación de ese gran estratega que fue Bin Laden, independientemente de que se esté de acuerdo o no con sus puntos de vista, hay que reconocer que fue un gran estratega, y eso es reconocido incluso en la película que acabamos de ver, que comentar en la audición pasada, esa película que yo recomiendo, porque se puede ver desde un punto de vista distinto del norteamericano, y demuestra cómo Bin Laden fue una persona que aprovechó, digamos, ciertas capacitaciones brindadas por el servicio de inteligencia norteamericano para poder combatirlo mejor, porque conoció sus técnicas. Entonces era prácticamente imposible de ser detectado, o sea, cae por una casualidad, eso es lo que reconoce la película. Entonces, la estrategia de ellos, ¿cuál es? Justamente, la guerra de guerrillas, o sea, retirarse, porque saben que una guerra larga es imposible que la ganen los franceses. Los franceses, lo mismo que los norteamericanos, decíamos en la audición pasada, pueden ganar guerras cortas, pero no guerras largas. Entonces, hemos sabido que ya han comenzado los ataques kamikaze, específicamente en la ciudad de Gao. Y con respecto a Siria, que es el otro gran frente de combate, bueno, quiero anunciar que ha habido unos progresos impresionantes en la guerra. O sea, se ha conquistado el aeropuerto de la ciudad de Alepo, en donde han caído en manos de los rebeldes 40 aviones de combate. Las principales represas del río Eufrates que brindan servicio eléctrico a las principales ciudades de Siria también cayeron en manos de los rebeldes, y es una tras otra de avances. Los que quieren interiorizarse de esto en la página de la agencia Caliyuga pueden verlo. Inclusive hoy publicamos un video. Y de paso, bueno, ya que estamos finalizando, yo quiero pedirle a nuestros queridos oyentes, porque acá hemos sabido justamente por el amigo Ramírez de que en la ciudad de Bariloche no se puede escuchar, no se puede entrar a la página de la agencia Caliyuga. Así que yo le pido a los oyentes que me digan si hay alguna localidad en donde no puedan ingresar a nuestra página, que por favor me lo hagan saber, porque es algo importante. Y ya que estamos en anuncios, bueno, quiero anunciar también que para la semana que viene se publica el número 67 de la revista El Fortín, que se publica exclusivamente a nivel digital, en una página web. De paso un pequeño aviso: www.yuyusebola.com.ar, y ahí van a ingresar a la casilla del Fortín. Eso va a ser en la semana que viene. Bueno, semana que viene, el próximo jueves, que nos volvemos a encontrar, esta vez con la presencia también de nuestro amigo Matías, que nos va a acompañar y nos va a ayudar un poco más en la parte técnica. Que les vaya muy bien y hasta la semana que viene. Felicidades para todos.